consentimiento de todos ustedes, estoy iniciando la grabación. Y en este momento voy a compartir, espérame, porque no me deja compartir la pantalla. Ok, listo, muy bien, compartir. Muy bien, entonces en la clase pasada, chicos, habíamos quedado en... Yo quiero que ustedes me digan si ven la presentación. Habíamos quedado precisamente en esta diapositiva, donde habíamos visto unos ejemplos, de cómo se realizan la estimación, unas estimaciones sencillas de la incertidumbre. Entonces, quiero que me digan si tienen dudas al respecto o si podemos seguir. ¿Creen ustedes que hasta lo que les había explicado la clase pasada ha quedado claro? Es claro que esto que ustedes están viendo en el momento, esta ecuación se llama la ley de la propagación, que es coger las incertidumbres y elevarlas al cuadrado y dentro de la raíz. Hasta ese momento, esto... Sí, profe, pues Entonces, no sé si personalmente no tengan tengo dudas. dudas, ustedes me dirán. Escucho, chicos. ¿Hay dudas o puedo seguir el tema? Y más bien, si después tienen dudas, claro está, las podemos seguir resolviendo, ¿ok? Entonces, ustedes me dirán si hay dudas, si no hay dudas. ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, profe, pues yo personalmente no tengo dudas. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguir explicando y más bien esto. Entonces, si tienen dudas más adelante, me preguntan, ¿ok? Entonces, vamos a mirar lo que es expresar la incertidumbre. Yo acá en esta diapositiva puse esto. Venga, yo corro esto que no me deja ver bien. En la diapositiva puse estas tres cosas. En este momento, chicos, ustedes cuando iniciamos ya manejaban esto, que es los resultados. Esto lo venimos manejando desde Metrología 1, que el mensurando siempre es como el promedio de las estimaciones, ¿cierto? El promedio es con el promedio es con el que uno hace el sesgo, con un valor de referencia, pero esta ecuación la manejamos desde Metrología 1, donde sabemos que ese es el promedio, el valor del mensurando, que es el promedio de las estimaciones que logramos obtener en un método analítico o en una medición, y que a ese mismo valor nosotros le podemos sacar la desviación estándar como una primera componente, y lo primero que hacemos cuando aprendemos a estimar la variación del mensurando de medida, ¿ok? Entonces, tenemos el mensurando, el promedio o la media, ¿cierto? Tenemos la desviación estándar y los resultados normales. Ahora, en esta estimación de la incertidumbre, hemos aprendido que hay una incertidumbre que tiene como componentes la variación, ¿cierto?, de ese mensurando, y vamos a aprender en este momento manejamos lo que es la ley de la propagación hasta la incertidumbre combinada, ¿ok? Es decir, hasta este punto. Entonces, a partir de este momento vamos a empezar a mezclar esta estimación de la incertidumbre con las normas, con las reglas. En general, con la norma ISO 17025 de 2017, en la cual tiene unas reglas de decisión, y que esas reglas de decisión nos ayudan a evaluar la conformidad para darle un término, un aseguramiento de calidad a ese mensurando, y eso lo hacemos con unos criterios de decisión que están dados
tanto en la norma 17025 como en la 15189. En la 15189 nos dicen que nosotros tenemos que estimar la incertidumbre, pero en la 17, ay no, en la 17.0 yo pensé que iban a empezar a taladrar. Eso es lo malo, está en las casas. Entonces en la 17025 nos dan las reglas de decisión. Ya la 17025-2017 trae las reglas y los criterios de decisión. Dentro de los criterios de decisión y las reglas de decisión, yo ya les había mostrado a ustedes alguna, donde yo les decía que muchas veces la incertidumbre tiene que ser mayor de 3 y menor de 10, ¿cierto? Con un criterio. Es una fórmula que vamos a aprender a utilizar. Entonces vamos a aprender que esa estimación de la incertidumbre tiene que cumplir con unas características de calidad que están regidas por las normas 17025 y en la cual la 15189 nos dice que tenemos que estimarla, pero nos dice cómo. Pero la 17025 sí nos dice cómo. Entonces, yo quiero que ustedes sepan que vamos a seguir partiendo de este hecho, que nosotros tenemos este modelo donde dice que realmente el mensurando que nosotros vamos a reportar es el valor y ya no con un valor más o menos de la desviación estándar, sino con una estimación de la incertidumbre, con todas las de la ley. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que, espérenme un momentico, me voy a volver. Ok, perfecto. Entonces resulta que vamos a tener un diagrama para esa estimación de la incertidumbre. Este diagrama lo saqué de este documento. Ese diagrama lo saqué del CENAN. En el CENAN, que es una página donde ustedes pueden ir y buscar documentos de metrología, ¿cierto? Este modelito, este diagramita, lo saqué de ese documento que está en esa página del CENAN. El CENAN es el Instituto Nacional de Metrología de México, ¿ok? Que está ubicado su principal en la ciudad o en el estado de Querétaro, ¿ok? Entonces, este dice, cuando nosotros vamos a estimar, ¿cierto? La incertidumbre, lo primero que hacemos es definir el mensurando, que nosotros ya aquí lo hablamos, establecemos el modelo físico, identificamos las magnitudes de entrada, ustedes ya saben cuáles son las magnitudes de entrada, son esas magnitudes sensibles a ser medidas o controlables, ¿ok? Identificar las fuentes de incertidumbre, ya nos dimos cuenta cómo identificamos las fuentes de incertidumbre, es decir, nosotros hacemos una espina de pescado y decimos, esto me puede causar imprecisión en la medida, entonces esto me causa variación y por lo tanto es fuente de incertidumbre, ¿ok? Entonces acuérdense de la espina de pescado, entonces identificamos las fuentes de incertidumbre, luego cuantificamos la variabilidad de cada fuente y asociamos una distribución. Eso quiere decir, se cuantifica, se tiene el valor y se sabe que es variable y luego se le asocia una distribución de acuerdo a su fuente o de donde nosotros seamos capaces de adquirir ese valor. Entonces, por ejemplo, si es propio, sabemos que es distribución normal, pero sabemos que si no es propio, debemos asociarle una distribución normal, una distribución triangular o una distribución rectangular de acuerdo a la fuente del dato, ¿ok? Luego hacemos la obtención de la incertidumbre estándar, ¿ok? La incertidumbre estándar, acuérdense que es la propia, la incertidumbre típica, ¿ok? Estimamos correlaciones, ya vamos a aprender, ya más adelante vamos a aprender qué son correlaciones. Generalmente la correlación que ustedes manejan es cuando hacen la linealidad y obtienen ese coeficiente de correlación. En este caso, la correlación, en este caso se refiere a que nosotros establecemos esas fórmulas que le aplicamos a cada distribución. Por ejemplo, a la distribución triangular le aplicamos el valor sobre la raíz de 3 o sobre 2 raíz de 3 y así sucesivamente. Esas son las correlaciones. Ahora calculamos la incertidumbre estándar combinada, es decir, aplicamos la ley de la propagación, es decir, cogemos cada incertidumbre, la elevamos al cuadrado y todas las sumatorias la metemos sobre una raíz, ¿ok? Y ahí tenemos una incertidumbre combinada con la ley de la propagación. Entonces, cuando ya tenemos la ley de la propagación, nosotros tenemos que elegir un nivel de confianza, ¿ok? Entonces, en ese elegir un nivel de confianza, ustedes ya están familiarizados con el tema porque ya lo vieron en validación y ustedes se dieron cuenta que de acuerdo a la T-Student uno puede tener varios niveles de confianza. En general, generalmente para la estimación de la incertidumbre, utilizamos 3. Uno que es con un factor de K de 1, un factor de K de 2 y otro con un factor de K de 3. Y a esos niveles de confianza le hemos determinado
espérenme un momentico, un 60 y pico por ciento de confianza, luego al otro un 95% de confianza y luego al otro un 99%, bueno, con sus picos de confianza, ¿ok? Entonces, quiero que sepan que luego vamos a elegir un nivel de confianza, luego cuantificamos el número de grados, ¿cierto? El número de grados de libertad, de acuerdo a las variables que tenemos, ya lo vamos a aprender a hacer, aunque creo que con la profesora en validación ustedes lo aprendieron a hacer, siempre es n-1, no siempre es n-1, vamos a aprender que para la incertidumbre también vamos a tener a veces 100% grados de libertad, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando ya hemos cuantificado los grados de libertad, si no lo hemos hecho, si no hacemos una cuantificación de grados de libertad, entonces determinamos un factor de cobertura, ¿cierto? Para poder dar esa estimación de la incertidumbre. Ya vamos a aprender cómo se determina el factor de cobertura. Y si hemos cuantificado el número de grados de libertad, entonces podemos estimarlo, calcular el número efectivo de grados de libertad, determinar los coeficientes de sensibilidad y luego hacemos el cálculo de la incertidumbre expandida y hemos terminado. Eso quiere decir que vamos a terminar todo lo que ustedes requieren hasta que lleguemos al cálculo de la incertidumbre expandida y seamos capaces de aplicar esa incertidumbre expandida a nuestros resultados, ¿ok? Entonces, ya viendo este diagrama, es lo que nos hace falta hacer. Este es un diagrama que viene de un documento, ¿cierto? Este documento viene de unos investigadores que ellos en el 2005 sacaron un documento diciendo que cuando nosotros hacemos la medida o la estimación de la incertidumbre, hay muchas cosas que pueden afectar esa medida. Ojo con lo que les voy a decir. Ellos asumen que hay una variabilidad biológica que viene particularmente en cada paciente, ¿ok? Hay una variación preanalítica, que es lo que nosotros tenemos en el laboratorio, que cuenta con todo, con el instrumento, con el método analítico, con la variación de mi procedimiento, con una cantidad, con el transporte, la preservación. Entonces, miren todo lo que los investigadores dijeron que pueden ser fuentes de incertidumbre, fuentes para que la incertidumbre se vea afectada o que influyen en la estimación de la incertidumbre. Y luego la variación analítica, que es el procedimiento, el equipo, el trabajo, el analista, el método, el reactivo, el estándar, ¿cierto? Y en la variación biológica, el año, el paciente, o sea, hay muchos efectos, tanto de variación biológica como preanalítica, como de analítica como posanalítica, posiblemente, ¿cierto? Que es, ¿cierto? Donde tenemos el resultado, el reporte y la interpretación. Entonces, miren que a nivel de científico se ha determinado que la incertidumbre es tan variable como todo esto que ustedes ven acá que puede afectar, ¿ok? Entonces, y eso lo hicieron en 2005, donde, ojo, la variación biológica es algo que se ha venido tumbando un poco, pero no porque no exista, sino porque no se le puede adjudicar grandes valores de incertidumbre a la variación biológica. Grandes valores de variación en un mensurando o un error en un mensurando por adjudicar una variación biológica. ¿Okay? Eso ya es algo que se ha venido tumbando. ¿Ok? Muy bien. Entonces, seguimos con el modelo. ¿Ok? El modelo, donde nosotros vamos a decir que nuestro mensurando va a ser el valor, ¿cierto? El valor determinado como el verdadero, como el que se acerca al verdadero, más la estimación, que es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, donde nosotros tenemos que ese valor medio, ¿cierto? Es ese valor que nosotros hemos aprendido a reportar y ya hasta este momento estamos aquí en la incertidumbre combinada, donde se aplica esta ecuación se llama la ley de la propagación y, viene con una ley de expansión de Taylor, donde él dice que nosotros tenemos una incertidumbre que ha sido caracterizada, esta U sub y, que es pequeña, significa que puede ser tipo A o tipo B. Si es tipo A, es porque es propia, entonces tenemos un coeficiente de sensibilidad que multiplicado por él y elevado al cuadrado me da la componente propia de la que afecta la incertidumbre. Ahora, si esta incertidumbre es tipo B, quiere decir que no necesariamente es propia, pero que yo debo saberle adjudicar un tipo de distribución y debo saber cuantificar su coeficiente de sensibilidad para que al multiplicarlos y elevarlos al cuadrado y ponerlos en la expansión de Taylor, es decir, en la ley de la propagación, elevándola al cuadrado me dé una incertidumbre combinada. Muy bien, entonces
hasta este momento nosotros estaríamos acá con estas dos fórmulas, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes sepan que la incertidumbre expandida, ¿ok? La incertidumbre expandida es cuando nosotros cogemos esa incertidumbre combinada y la multiplicamos por un factor K que depende de un factor que depende de una confiabilidad. Exactamente, de una confiabilidad. Entonces, quiero que sepan que de aquí en adelante vamos a aprender a estimar esta incertidumbre expandida, que es lo que yo voy a reportar. Yo no reporto ni la incertidumbre típica, ni la incertidumbre estándar, ni la incertidumbre combinada. Yo reporto la incertidumbre expandida, que es su mayúscula. Entonces, mi mensurando, el valor de mi mensurando, más o menos la incertidumbre expandida. Y esa incertidumbre expandida no es nada más y nada menos que la incertidumbre combinada multiplicada por un factor de cobertura que significa el nivel de confianza que yo estimo para esa incertidumbre expandida. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Hay alguna duda hasta este momento, chicos? Profe, esa fórmula de la incertidumbre combinada es la que ya trabajamos en el último ejercicio de la clase pasada, ¿cierto? Exactamente. Esta es la expansión de Taylor, la ley de la propagación, y se llama incertidumbre combinada. Cuando se está hablando de la estimación de la incertidumbre. Sí, es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Listo, muy bien. Sí, profe. Entonces, ahora, aquí vamos a dedicarnos, ya sabemos la incertidumbre combinada, ya hemos aplicado la expansión de Taylor, ya nos hemos dado cuenta que no es nada complejo. Entonces, de aquí en adelante vamos entonces a aprender cómo de la incertidumbre combinada llegamos hasta la incertidumbre expandida, siguiendo todos los criterios y todas las normas, todo lo que nos imponen las normatividades, que son la ISO 17025 y la norma ISO 15189. ¿Ok? Entonces, resulta que el factor de cobertura, que es lo que nos ayuda a pasar de una incertidumbre combinada a una incertidumbre expandida, que es lo que yo reporto, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos aquí la distribución normal. Estamos hablando de los datos, ¿ok? Tenemos la distribución normal. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que aquí tenemos el valor medio. ¿Estamos de acuerdo? Que más o menos mi distribución de los datos, si mi distribución es normal, mi valor medio debe estar más o menos en este punto. Ay, me fui. En este punto, ¿ok? Entonces, esta distribución normal tiene tres divisiones. Ustedes lo aprendieron con la profesora Adriana, donde si nosotros podíamos asegurar que nuestro resultado se encontraba en esta zona, ¿cierto? Teníamos más o menos un 68-67% de confianza. Y que si nosotros podíamos a esto sumarle y restarle dos veces la desviación estándar, dos veces la desviación estándar de los datos, teníamos un 95.45% de probabilidad de encontrar el valor verdadero, ¿cierto? Eso quiere decir que nuestro dato podía estar con un 95.45% de confianza de que él estuviera ahí. Quiere decir que tendría un 4.55% de error, que versus viendo ese 4.55% de error versus 100% es muy bajito, ¿ok? Es bajito. Muy bien, pero que si yo podía llevarlo hasta estos límites, hasta este 99.999%, entonces nosotros podríamos decir que tendríamos una confiabilidad del 99.999%, que podríamos tener un error 0,001%, ¿cierto? Mucho más bajito, y entonces el factor de cobertura está definido de la siguiente manera, chicos. Cuando yo en mis datos soy capaz de dar un factor, una confiabilidad de 67-68% de confianza, estoy definiendo que estoy en esta zona. Eso quiere decir que estoy en un factor de cobertura 1, porque solamente estoy manejando el primer nivel de confianza. Cuando estoy en la zona 2, más o menos 2 desviaciones estándar, porque eso es lo que significa el factor de cobertura, más o menos 2 desviaciones estándar, estoy en factor de cobertura 2, que significa más o menos 2 desviaciones estándar. Y cuando estoy hasta el 99.9%, estoy en un factor de cobertura 3, que es la tercera zona, que significa que yo le puedo sumar y le puedo restar 3 veces la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, no sé si quedó claro, me voy a volver un poquito. No sé si quedó claro lo que acabo de explicar. Más adelante voy a volverlo a explicar.
pero quiero que quede claro que es cuando yo soy capaz, a pesar, ustedes me dirán, profe, pero es que hay distribuciones que yo no tengo propias, hay distribuciones que las tengo de otra parte, pero yo puedo asegurar con un nivel de confianza que yo lo hice bien, que es correcto, y le voy a dar un nivel de confianza de 67%, de 95,45% o de 99,99% de confianza. Y de eso depende el factor de cobertura. Y también les voy a contar algo muy real. La mayoría de las estimaciones de la incertidumbre se hacen con un factor de cobertura de 2. Y ya les voy a explicar más adelante por qué no utilizar el 1 y por qué muchas veces no es bueno utilizar el 3. Usted podrá decir, profe, pero yo tengo una confianza tan infinita en que mis procedimientos están súper bien y yo voy a poner un factor de cobertura de 3. Listo. Vamos a ver más adelante qué riesgos corremos cuando ponemos un factor de cobertura de 3. ¿Que se puede? Sí. Nadie nos va a decir que no se puede, ¿ok? Pero se recomienda siempre utilizar un factor de cobertura de 2. Ahora, usted podrá decir, pero es que yo tengo un método nuevo, en este momento voy a empezar a ser precavido y voy a decir que mi factor de cobertura es de 1. Está bien, nadie te puede obligar a decir lo contrario, pero debes saber sustentar por qué utilizar un factor de cobertura de 1, un factor de cobertura de 2 o un factor de cobertura de 3, ¿ok? Creo que hasta este momento ustedes me han entendido que depende de la variabilidad que yo le pueda asignar, es decir, de la confianza a la que yo le puedo asignar ese valor. ¿Entendieron, chicos? Profe, yo tengo una duda. Dime. Cuando yo voy a hacer la incertidumbre expandida, multiplico, digamos, si tengo un factor de cobertura de 2, multiplico, o sea, lo tomo como 2 veces la desviación, pues la desviación estándar o solo 2, o sea, multiplico 2. Solamente 2. Ah, bueno, profe, gracias. Es decir, lo que les estoy mostrando aquí es cómo salió el criterio de que podíamos tener 3 factores de cobertura. La zona 1 como 1, la zona 2 como 2 y la zona 3 como 3. Zona 1, más o menos una desviación estándar. La zona 2, más o menos 2 desviaciones estándar. Y la zona 3, como más o menos 3 desviaciones estándar. Claro, entre zona 3 voy a tener más capacidad porque ustedes dirán, pero es que esta zona es muy pequeñita, ¿cierto? Esta zona es muy pequeñita, entonces si yo tengo un nivel de confianza de 95,45 es suficiente, ¿ok? En cierta forma estoy mostrándoles desde ya por qué generalmente se usa 2, ¿ok? Pero usted me podrá decir, pero es que esta zona es muy pequeñita, entonces yo puedo con un factor de cobertura cubrir la mayoría y decir que mi valor con un nivel de confianza de 95,45 está en un factor de cobertura de 2, ¿ok? Pero usted podrá decir, pero yo puedo asegurar que mi medida es tan buena que yo puedo asegurar que mi factor de cobertura es de 3. A ti nadie te va a decir que no. Tú lo puedes utilizar, ¿cierto? Tú lo puedes utilizar y puede ser que funcione. Pero ya más adelante les voy a mostrar el criterio que nos muestran las normas, ¿ok? Entonces, con el criterio de las normas, ustedes dirán, profe, yo a pesar de que la norma diga eso, yo pongo un factor de cobertura de 3 porque yo confío en lo que hago. Sí, eso está bien. Todo es válido desde que uno lo sepa justificar. Pero tu pregunta es muy válida. Los factores de cobertura no son más o menos 2 desviaciones estándar, sino 1, 2 o 3. ¿Listo? 1, 2 o 3. ¿Ok? El 1 me caracteriza un 67% de confianza, el 2 me caracteriza un 95% de confianza y el 3 un 99,99% de confianza. ¿Hasta aquí ha quedado claro? Listo, muy bien. Entonces, resulta que para la estimación del factor de cobertura vamos a tener unos coeficientes de sensibilidad. Y los coeficientes de sensibilidad representan el cambio de la magnitud medida provocado por los contribuyentes de la incertidumbre, es decir, por las fuentes de la incertidumbre, es decir, aquellas variables de entrada que tienen una variación y que al variar pueden ser causa de una incertidumbre, ya sea porque me la dio un proveedor, ya sea porque me la dio la calibración del instrumento, o ya sea porque yo la tengo por la variación de mi método, por mis capacidades, por mis competencias, por lo que tenga. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un coeficiente de sensibilidad? Es aquel coeficiente que me cuantifica o que me dice cómo varía una variable de entrada y cómo influye ella en la estimación de la incertidumbre. ¿Ok? Entonces, dice, simplemente muestran cómo las variables de entrada están relacionadas con el resultado calculado. Entonces, yo aquí les traigo este dibujito. Este dibujito nos dice que yo podría, por ejemplo, si mis datos se mueven en una línea así como la que ustedes ven acá, en esta figurita, entonces yo podría decir, yo tengo mi valor.
Estamos aquí en este valor. ¿Qué pasa si yo al valor le doy un pequeño cambio constante? ¿Qué pasaría con él? ¿Cuánto quedaría valiendo? ¿Cuánto quedaría la magnitud de mi resultado? ¿Qué pasa si yo a esta variable de entrada le doy un cambio, ese mismo cambio constante, pero hacia atrás? Entonces, ¿cómo cambia mi variable? ¿Cierto? Entonces, a esto que ustedes están viendo acá, que yo creo que ustedes ya lo están viendo y lo han aprendido, se le llama la pendiente. La pendiente, y la aprendimos con los mínimos cuadrados, la volvimos a recordar en Metrología 1 cuando hacíamos la curva de calibración, la volvimos a recordar ahorita en validación cuando ustedes hacían la curva de linealidad. Y ustedes se dieron cuenta que siempre que nosotros medimos esta variación versus la variación de Y, es decir, la entrada versus la variación de la salida, tenemos una pendiente y que esta pendiente me muestra el cambio, lo que me puede ocasionar un cambio en la variable de entrada con respecto a un cambio en el mensurando o en la variable de salida. Y esta pendiente entonces me da ese factor de cambio, es decir, esa sensibilidad. Y me va a decir qué tanto, si yo varío o si mi entrada varía, me va a afectar el resultado. ¿Ok? Creo que es claro, pero si no lo entienden, díganme y tratamos de explicarlo de otra manera. ¿Sí entienden lo que es un coeficiente de sensibilidad? Es más, recuerdo tanto que muchas veces a ustedes, si van a la literatura o si van a otras partes, les dicen, es que la pendiente es la medida de la sensibilidad. Si usted está sacando una curva de calibración, una linealidad, la pendiente te va a decir qué tanto cambia, qué tan efectiva o qué tan fuerte es la influencia de esa variable de entrada versus la salida o el valor que usted va a reportar en mensurando. ¿Sí lo recuerdan, chicos? ¿O no? ¿O es confuso en este momento? Entonces, bueno. A mí me queda la duda de si guarda alguna relación con la desviación estándar. Con la desviación estándar, muy bien. Colócale cuidado. Buena pregunta. Resulta que tú tienes una variable de entrada. Esa variable de entrada puede variar, puede ser variable. Solamente con el hecho de que ellas ya puedan variar tanto la entrada como la salida, ya influye en la desviación estándar, porque indica que ya tiene una variabilidad sobre el resultado. ¿Ok? Entonces, quiere decir que si ella puede variar, lo que yo hago para estimar su coeficiente de sensibilidad es que la varío un poco la entrada y miro qué tanto efecto hace en el valor de la salida. ¿Qué pasa si yo al variarla, este valor casi no cambia? Quiere decir que no es tan significativo. Entonces, que la sensibilidad de mi mensurando es muy pequeña con respecto a esta variable de entrada. Quiere decir que si yo la varío mucho y ella varía mucho, quiere decir que cualquier variación pequeña que yo tenga en ella va a afectar el resultado. Entonces, tengo que aprender a controlar esas variaciones. Entonces, solamente con el hecho de que ellas ya puedan ser variables, ya tienen una implicación en esa estimación, tanto de la desviación estándar como en la variación de la sensibilidad, es decir, en la estimación de la incertidumbre, que, en fin, me está diciendo que la variabilidad puede darme una incertidumbre muy grande, como puede darme una incertidumbre muy pequeña, o, en palabras comunes, una duda de encontrar mi resultado dentro de ese rango. No sé si para ti es claro, Tulio, o no. Sí, profe. Ahora, yo te hago una precisión. Claro, tú me dirás, profe, pero eso, la desviación estándar en mi medida propia. Eso quiere decir que va a ser muy fuerte en la incertidumbre típica, estándar, o en la que yo tengo que es propia. Pero, ¿y cómo hago para cuantificar la de las que no son propias? Es decir, las que yo tengo como fuente de incertidumbre, pero que no son mías, que son tipo B. Entonces ya vamos a aprender cómo cuantificar o cómo se pueden suponer estos coeficientes de sensibilidad cuando no son propios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, es más, chicos, me voy a devolver un poco a validación. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacían robustez? ¿Sí recuerdan cuando hacían robustez? Sí, profe. Entonces, la diferencia con robustez es que en la robustez nosotros miramos qué tan fuerte o qué tan robusto, como dice la palabra, qué tan duro es mi método a cambios de condiciones. ¿Estamos de acuerdo?
Pero sea lo que sea, yo con un método, con una robustez, con una metodología, un procedimiento de determinación de la robustez, puedo determinar qué tan sensible es mi método a cambio de las condiciones. Es como una forma de mostrarles que ustedes ya lo hacen en otras cosas, pero que es muy similar. Lo que mide el coeficiente de sensibilidad es que esos cambios que haya en mi variable de entrada, qué tanto me afectan la salida. Cuando ustedes hacían la robustez, ustedes miraban qué tan sensible era ese método analítico a cambios en las condiciones de entrada. ¿Qué pasaba si le cambiaba la temperatura? ¿Qué pasaba si le cambiaba la concentración? ¿Qué pasa si le muevo el volumen? Y etcétera, etcétera. Allá eran condiciones, es decir, condiciones del método. Pero acá son valores de las variables de entrada. Es decir, ¿qué pasa si mi variable cambia un poquito? ¿Qué tanto va a ser qué tan influyente va a ser en ese resultado? Pero sí lo podemos asociar análogamente como a un análisis de robustez. Es decir, el coeficiente de sensibilidad me va a decir qué tan sensible va a ser mi estimación, qué tan sensible y qué tan influyente va a ser una variable de entrada en esa estimación de la incertidumbre. Más adelante, ojo, les voy a hacer una pregunta con lo que acabo de decir, para que ustedes vayan más o menos analizando por qué estoy hablando tanto del coeficiente de sensibilidad. Pero es más o menos algo análogo a hacer una robustez con las condiciones de un método. ¿Queda más claro? ¿Queda un poquito más claro? Ok. Entonces, ya sabiendo que nosotros tenemos un coeficiente de sensibilidad, yo les voy a proponer que nosotros aprendamos a hacer un presupuesto de incertidumbre. ¿Qué es un presupuesto? Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo hago un presupuesto, por ejemplo, para un proyecto, es porque yo digo, en el proyecto yo voy a utilizar fungibles, es decir, vasos de precipitado, beakers, Erlenmeyers, pipetas de vidrio, una micropipeta, una nanopipeta, voy a utilizar pipeteadores automáticos. Entonces yo hago un presupuesto y lo cuantifico. Entonces yo digo, es que el macropipeteador cuesta esto, el espectrofotómetro cuesta esto, o el analizador cuesta esto. Entonces voy haciendo un presupuesto y voy reuniendo todo en una tablita que al final me va a decir cuánto es el total del valor de ese proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Yo les voy a proponer que aprendamos como buena técnica, como una técnica ¿cómo le puedo decir yo? Como una técnica de orden, que hagamos un presupuesto de incertidumbre. ¿Y qué es un presupuesto? Un presupuesto es una presentación en forma de tabla que tiene como propósito identificar y describir las contribuciones a la incertidumbre en mi medida. Entonces se consideran incertidumbres tipo A y tipo B y las funciones de distribución de probabilidad y los coeficientes de sensibilidad. Entonces, muy fácil. Chicos, muy bien. Vamos a mirar quiénes me contribuyen a la incertidumbre en mi medida. Yo les traigo 4 ejemplitos aquí, pero ustedes pueden poner todos los que quieran. Entonces, yo voy a decir, es que la calibración del patrón que yo utilizo es fuente de incertidumbre para mi medida. Entonces, este es un contribuyente. Ahora, la resolución del instrumento, ¿cierto? Del instrumento con el que yo hago la medida, entonces es para mí una fuente de incertidumbre. Pero puede ser que no. Entonces, listo. Si para mí es fuente de incertidumbre esa resolución del instrumento, entonces yo lo coloco dentro del presupuesto porque él me causa una variación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo voy a colocar aquí como fuente de incertidumbre, como contribuyente. Ahora, resulta que tengo un instrumento, ojo con lo que voy a decir, resulta que tengo un instrumento que no tiene una medida, no tiene una división mínima, sino un valor específico y que es más subjetivo, es decir, es más de la competencia del analista. Entonces le puedo llamar error de paralelaje y por lo tanto ese paralelaje puede ser una fuente de incertidumbre. Pues lo coloco ahí porque él hace parte de una fuente de incertidumbre según mi experiencia, según lo que yo conozco del método, para mí es una fuente de incertidumbre. Entonces lo coloco, listo. Tengo mediciones repetidas. Listo. ¿Por qué? Porque yo tomo triplicado, duplicado, cuadruplicado, sextuplicado. Entonces tengo mediciones repetidas que son fuente de incertidumbre y son propias. ¿Ok? Muy bien. Entonces tengo las fuentes de incertidumbre. ¿Ok? Entonces, luego digo, bueno, pues voy a colocarle el símbolo a cada una de ellas. Entonces, el símbolo es
incertidumbre de la calibración, a esta le coloco incertidumbre por resolución, a esta le coloco incertidumbre por paralelaje y a esta le coloco la incertidumbre estándar o típica. Estándar o típica. ¿Qué tipo de incertidumbre son? Pues muy bien, esta es B, porque no depende de mí, sino que la trae la calibración del patrón. Esta es B porque el equipo la tiene, yo no se la hice al equipo, yo no fui el que construí el instrumento. Entonces, yo la puedo calcular, la puedo estimar, pero no es mía, no depende de mí, ¿ok? Ahora, el error de paralelaje, pues yo lo estimo, yo puedo decir más o menos cómo es, si tengo el documento que me puede dar la información, es tipo B, no es mía, sino que yo la tomo en cuenta para la estimación de mi incertidumbre. Y tengo las mediciones repetidas que vienen con una incertidumbre típica o estándar y por lo tanto es tipo A y esta siempre va a estar porque es mía, es propia. Entonces, ¿qué distribuciones de probabilidad le adjudico a cada fuente de incertidumbre? Pues a la mía, la normal, ¿cierto? Porque se supone que son mis datos y que tienen un comportamiento normal. Si es el error de paralelaje, pues ya lo aprendimos cuál le aplicamos, rectangular. Si es un error por instrumento basado en, ¿cierto? Basado en el instrumento de medición, el instrumento basado en la calibración, entonces rectangular, ¿cierto? Y si tengo un calibrador, pues viene el certificado. Entonces, si viene el certificado, entonces ahí miraré si la calibración del patrón me dice que es normal, ahí miraré si puedo utilizar otro, ¿cierto? Pero viene de certificado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el factor de distribución que yo utilizo? Ah, pues muy fácil, chicos. Normalmente en mis mediciones propias o repetidas, yo como calculo la variación de mis datos con la t-student, ¿cierto? Pero listo, ya la tengo, ya tengo una distribución, entonces ahí viene la distribución normal, se hace con la t-student, entonces aplico la distribución sobre la raíz del número de datos. Profe, ¿cómo sé el factor de distribución? Pues muy fácil, cojo la desviación estándar sobre la raíz de 12 o sobre la raíz de 2 o sobre 2 por raíz de 3. ¿Dónde tengo, profe? ¿Pero de dónde vienen esos factores de distribución? Pues de las ecuaciones. Ustedes recuerdan muy bien que cogíamos la desviación estándar sobre la raíz de 12 o que era lo mismo sobre 2 raíz de 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, profe, ¿y cómo sé el factor de distribución del certificado? Pues muy fácil. ¿Se recuerdan que yo les decía que si venía de certificado nosotros cogíamos el factor de cobertura, el valor sobre el factor de cobertura y ese es el factor de distribución? Esto siempre se aplica. Si es de certificado, 1 sobre K. Si es rectangular, 1 sobre 2 raíz de 3 o 1 sobre raíz de 12. O, por ejemplo, si es triangular, me voy a devolver a triangular. Un momento, chicos, me voy a volver a triangular para mostrarles a ustedes el factor de una distribución triangular. Para que no les quede dudas. Acá está. El factor de una distribución triangular sería no, y no es este. Aquí no está 1 sobre raíz de 3. Acá está. Si es triangular, entonces si es triangular sería 1 sobre raíz de 6. Si es rectangular, sería 1 sobre raíz de 12, o lo mismo, 1 sobre 2 raíz de 3. Si es de patrón o de calibración, sería 1 sobre el factor de cobertura. O si no lo estoy recibiendo de un certificado, entonces sería 1 sobre raíz de 3. ¿Entendieron de dónde sale el factor que vamos a colocar en el presupuesto? ¿Sí lo entendieron? Entonces quiero que irme a la tabla del presupuesto, que está aquí, y se van a dar cuenta que este factor de distribución es esa misma fórmula, pero sin el valor de arriba. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro? Y a esto le vamos a llamar presupuesto de incertidumbre. ¿Qué hace el presupuesto de incertidumbre que yo les estoy proponiendo a ustedes que hagamos, que manejemos? Ayuda a comprender la estimación de la incertidumbre, de sus fuentes. Ojo, ayuda a comprender cómo es ese efecto de lo que yo estoy tomando en la incertidumbre, qué tan significativo es ese efecto. Entonces, ojo, y en todo presupuesto de incertidumbre deben existir como mínimo 2 contribuciones, es decir, 2 fuentes que nunca van a faltar. La calibración del patrón, porque siempre vamos a tener un patrón, sea que lo tenga por certificado o sea que tenga su factor de distribución sin certificado, pero que sepa cómo es su variación,
y las mediciones repetidas porque son propias. Entonces, esta y esta siempre van a estar. Pueden ser que las otras no estén, pueden ser que no sean significativas y que ustedes digan, no, yo no las coloqué porque para mí no son tan significativas. Listo, sepa sustentarlo y ya. Pero estas dos que vienen de la calibración del patrón y de las mediciones repetidas siempre, siempre deben estar. ¿Hasta aquí tenemos claro esto? ¿Tenemos claro cómo vamos a empezar a hacer el presupuesto de la incertidumbre? ¿Hay alguna duda? Listo, perfecto. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que esto que está acá lo vamos a seguir aprendiendo. Sin embargo, ¿qué significa esto? Vamos a aprender cómo hacer el coeficiente de sensibilidad, luego las componentes de la incertidumbre, y cuando ya tengo todas estas incertidumbres, entonces yo digo, estos valores que componen o que hacen parte de la incertidumbre, o que deben ir incluidos dentro de la estimación de la incertidumbre, pues simplemente con ellos calculo una incertidumbre expandida, combinada, y luego con la incertidumbre combinada le doy un valor de confiabilidad y con ella determino mi incertidumbre expandida. Hasta ahora, en este momento, solamente les he mostrado que les estoy proponiendo que hagamos un presupuesto de incertidumbre. Y les estoy mostrando cuáles son las ventajas de hacer un presupuesto de incertidumbre. Les estoy diciendo que no solamente nos ayuda a tener claro cuáles son las fuentes de incertidumbre, cuál es su fuente, si es propia o si no es propia, cómo yo puedo medirlas y si están bien medidas o no. Les estoy mostrando cuáles no deben faltar, cuáles de estas fuentes no deben faltar, y les estoy diciendo hasta ahora, hasta este punto, que es una forma de analizar qué tan influyentes son esas fuentes de incertidumbre. Es una forma en la que yo me puedo volver después a la espina de pescado y decir, pero esta flecha no es tan importante, no es tan significativa, entonces yo sé sustentarlo, entonces yo la puedo quitar, porque para mí no es tan significativa. Y por lo tanto, ¿quién me lo enseña? El presupuesto de la incertidumbre. Me dice qué tan influyente o qué tan no influyente y si yo puedo hacerla insignificante o no. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya sabiendo eso, voy a hablarles de las reglas de decisión. Y quiero contarles que la nueva versión de la norma 17025 del año 2017 incluye la definición y es nueva. Esta no la tenía la anterior versión. Incluye la definición de reglas de decisión. ¿Qué significa una regla de decisión, chicos? Fácil. Una regla de decisión es aquí donde nosotros venimos a imponer las normas ISO o las normas NTC a esa calidad que nos exigen en las auditorías y en la calificación. Es donde yo logro demostrar que sí manejo las normas y que lo estoy haciendo bajo la normatividad de la 15189 y de la 17025. Entonces, ¿qué es una regla de decisión definidas en la norma 17025 del año 2017? Una regla de decisión, ojo, describe cómo se toma en cuenta la incertidumbre de medida cuando yo declaro la conformidad de mi mensurando con un requisito especificado. Entonces voy a volverlo a repetir. Una regla de decisión que está incluida en la norma 17025 describe cómo tomo en cuenta la estimación de la incertidumbre de medida cuando voy a declarar la conformidad de un requisito que ha sido especificado. Entonces, yo les coloqué acá abajo, ojo, esta regla de decisión es un consenso entre cálculos y experiencia. Recuerden que la estimación de la incertidumbre no es un proceso meramente matemático, que la estimación de la incertidumbre no es solamente cálculos, que la estimación de la incertidumbre también tiene que ver con la experiencia y con las competencias del analista. En las competencias el analista dice, hombre, pero yo lo voy a tener en cuenta porque esto me causa una variabilidad muy grande. Y alguien le podrá decir, no, pero eso es muy pequeñito, no se complique la vida. Y usted dirá, no, para mí sí es importante porque esto afecta. Ahora, usted podrá decir, no, yo no voy a tener en cuenta esta fuente de incertidumbre porque para mí la variación es tan chiquita, tan pequeñita, que realmente no me afecta la estimación de la incertidumbre. Entonces, yo no la voy a tomar en cuenta. Como ustedes podrán preguntar en algunos laboratorios, ¿usted por qué no lo tuvo en cuenta? Y dice, ay, no, porque es que yo no sé manejarlo. Entonces llega un punto donde eso me vuelve la incertidumbre una cosa grandísima, entonces yo no lo tuve en cuenta. No, esa no es la razón. La razón es cálculo y experiencia, cálculo y experiencia. Es más, si yo llego a recibir en una auditoría una respuesta así, que no crean que es ajena, yo le digo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a obligar al laboratorio a que mire cómo controla esa variación que usted dice que le dispara la incertidumbre.
Entonces, es una no conformidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo declaro la conformidad, quiere decir que estoy cumpliendo con un requisito. Entonces, la regla de decisión me está describiendo cómo yo tomo en cuenta esa estimación que hice para declarar la conformidad de un requisito que me es especificado y que debo cumplir. ¿Ok? Entonces, yo quiero que ustedes sepan que una de las reglas de decisión es esta que está aquí en este cuadrito que está acá. Y hay muchos laboratorios, ojo, o muchas instituciones que hacen checklists. ¿Qué quiere decir? Que miran a cuántas estimaciones de la incertidumbre tienen que cumplir con esta regla de decisión para saber a cuáles sí y cuáles no. Cuáles tomo en cuenta, cuáles no tomo en cuenta, y a los que tengo que tener en cuenta les aplico la regla de decisión. ¿Qué quiere decir? Ojo, de aquí en adelante entra otro concepto que dice capacidad de medición. Entonces, en mi capacidad de medición, ojo, recuerden que ya la metrología está aceptando la palabra tolerancia. Entonces, en mi capacidad de medición, yo tomo el límite, disculpen, el límite o el límite de medición o mi intervalo de medición, que ellos le llaman tolerancia, y lo voy a dividir por mi incertidumbre por el factor de cobertura. ¿Estamos de acuerdo? Mi capacidad de medición. ¿Cómo yo soy capaz de decir, es que yo soy capaz de medir eso? Yo puedo y determino que soy capaz de medir eso. Y alguien le va a decir, ¿y usted por qué? Porque se cree que es muy duro, porque usted cree que tiene muchas capacidades, porque usted cree que es muy bueno, entonces usted dice que es capaz de medir. Usted le dice, no, porque dentro de mi intervalo de medición, estimándolo con mi incertidumbre y mi confiabilidad, yo puedo cumplir con las declarar la conformidad de mi medida y cumplir con las reglas de decisión de la norma 17025 y de la norma 15189. Entonces, mi capacidad de medición, ojo, dentro de lo que se llama términos de calidad en un laboratorio, se mide con las reglas de decisión de las normas. ¿Y qué me dice la norma? Que mi capacidad de medición es igual a mi, disculpen, es que tengo la garganta un poco seca, chicos, mi capacidad de medición es igual a mi intervalo de medición o mi tolerancia sobre 2 veces la incertidumbre o el factor de cobertura por la incertidumbre, y que ese valor de capacidad de medición que yo he determinado debe ser mayor de 3, pero no debe ser mayor, pero puede ser igual a 10. No sé si en este momento me lo entiendan, pero quiero que sepan que la primera regla de decisión me dice esto. Me dice que la forma en que yo puedo determinar si yo tengo capacidad de medición, escogiendo el límite, el intervalo de medición que yo tengo en mi método, la incertidumbre que yo estimé, combinada, multiplicarla por el factor de cobertura que yo voy a declarar, y esa límite, esa tolerancia o ese intervalo de medición sobre 2 veces o sobre 3 veces o sobre una vez la incertidumbre, se llama la capacidad de medición. Y que si ese valor es menor de 3, tengo problemas. Y que si es mayor de 10, tengo problemas. Ya vamos a ver cómo vamos a cuantificar eso. ¿Ok? Muy bien. Pero quiero que entiendan que esta es la primera regla de decisión. Y usted va a decir, profe, pero en este momento yo no entiendo cómo aplicarla. No, no se preocupe, vamos a aprender a aplicarla. Pero quiero que sepan que la nueva norma, desde el 2017, nos exige, para asegurar la calidad, como gestión de calidad, determinar si yo tengo capacidad de medición. Pero capacidad de medición es decir, no, si yo soy un berraco, yo puedo medir. No, que yo puedo certificar que mis metodologías con la estimación tienen una capacidad de medición que está mayor de 3, pero menor de 10. ¿Hasta aquí hay alguna duda, chicos? Yo creo que hay muchas, pero de lo que he dicho. ¿Hay alguna duda? Profe, de incertidumbre se refiere a incertidumbre expandida propiamente ya, ¿cierto? No, a ese 2U se refiere a una incertidumbre combinada. Ok. Porque la incertidumbre expandida ya viene ahí multiplicada por el factor de cobertura, que es 2. Es decir, 2U sí es la incertidumbre expandida. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir. Entonces, las reglas de decisión, ojo, las reglas de decisión son reglas en donde se utiliza la incertidumbre de medida para decidir si los resultados de los ensayos o de los métodos o de los procedimientos de las calibraciones o mediciones cumplen con los requisitos establecidos. Yo creo que desde que iniciamos este tema,
yo vengo hablándoles a ustedes de los riesgos y de los requisitos, de la conformidad y la no conformidad. Y yo quiero que ustedes miren que yo vuelvo y les traigo, ya no se los traigo como una lineecita, como se los mostré en metodología 1, sino que les traigo límite superior y límite inferior. Y este es el intervalo de medición que ustedes determinaron con la validación que aprendieron con la profesora Adriana. ¿Estamos de acuerdo? Este es el intervalo de medición que en México y en Estados Unidos llaman tolerancia. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, esta tolerancia, este intervalo de medición, entonces sabemos que nuestras medidas no se pueden salir de este valor ni se pueden salir de este valor. ¿Ok? Entonces, tenemos dos medidas y resulta que las dos medidas están en el mismo punto. Pero miren la variación que tiene la primera y miren la variación que tiene la segunda. Entonces, yo quiero contarles que las reglas de decisión, ojo, las reglas de decisión, lo que me están diciendo es yo cómo decido que realmente esto es un riesgo muy grande, este riesgo muy grande. Yo sé que ustedes ya lo saben porque ya lo habíamos analizado en diapositivas anteriores. Y con Laura, con Kelly, con todos habíamos dicho, hombre, si yo tengo un resultado que tiene una variación que se me sale de ese límite máximo, de mi límite máximo de medición, entonces yo sé que no lo puedo usar porque tengo un riesgo muy grande. Porque puede ser que el valor sea este y entonces yo estoy diciendo, tengo un riesgo de que el valor esté por acá. ¿Ok? De que el valor esté por acá. Pero ese valor se sale. Entonces yo digo, hombre, yo tengo que mirar qué hacer con este dato. Y eso ya lo habíamos analizado. Entonces, ¿qué son las reglas? Es donde yo cojo la estimación de la incertidumbre y decido si esos resultados cumplen con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos, por ejemplo, aquí en este método? Cumplir con el intervalo de medición. Que cuando yo tome un dato de una muestra, en la curva de calibración de validación de mi método, ese dato no se me salga de ese límite de medición. Entonces tengo un riesgo muy grande con este valor de que él se salga. Y resulta que a eso en la metodología le llamamos riesgo compartido. Y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué si el riesgo lo tomo yo? Yo que soy la que estoy reportando mal y la que sé que no debía haberlo reportado, pero que lo reporté porque ya no tenía más tiempo para sacar la medida. Entonces, y el paciente lo estaban esperando o lo estaban esperando, y entonces yo decidí reportarlo porque no alcanzaba a tomar el otro, no alcanzaba a hacer la corrección. Entonces, claro, es que el riesgo compartido, porque no solamente lo comparte el analista, lo comparte el laboratorio completo, la institución completa y el cliente. Donde este valor llega hacia estar aquí y donde ocasione un problema, sobre todo en salud, es un riesgo inmenso, compartido a nivel social. Entonces se llama un riesgo compartido, un riesgo que yo creo que lo estoy haciendo solita, que me afecta a mí solita, pero que tiene un impacto social inmensamente grande. ¿Ok? Entonces, estos riesgos se llaman riesgos compartidos. Porque si usted decide utilizar este dato con esta variación, es un dato que es el riesgo que va para el laboratorio, para la institución, para el médico, para el paciente, para todo. ¿Ok? Muy bien. Yo quiero recalcarles algo acá y quiero que ustedes sepan que en este momento, con todos los análisis de COVID que se están haciendo, esto es un riesgo social. Esto es algo que se está viviendo en este momento. ¿Ok? Muy bien. Entonces voy a hablarles de las reglas de decisión y ya les hablé de la primera. Y la primera regla de decisión se llama simple o se considera como simple y se llama riesgo compartido, como lo que les acabé de mostrar. Dice, la más simple de las reglas de decisión se llama riesgo compartido y es cuando solo se evalúa el resultado obtenido de la medición con respecto a las tolerancias obtenidas o establecidas. Es que yo tengo un límite, un intervalo de medición y en ese intervalo de medición o tolerancia, mi límite superior está acá y mi límite inferior está acá. Entonces yo sé que mis valores no deben salirse de los límites, ¿ok? Sino que deben estar entre esos valores. Entonces, esa primera regla de decisión que se llama simple, se llama riesgo compartido, nos dice cómo resultado de dos mediciones diferentes se obtiene el mismo valor de la magnitud. Ambos están dentro de la zona de conformidad establecida por los límites. Entonces, esta siempre tendemos a cumplirla. La primera regla de decisión, generalmente nosotros la cumplimos, porque habla del sesgo, porque habla de que mi valor no se vaya o se salga de ese error máximo permitible, o que se salga de ese error máximo tolerable, o que se salga de ese valor límite de mi intervalo de medición.
No sé si hasta este momento entendieron la primera, que la cumplimos casi siempre. Es muy difícil que una persona se le salga de este valor y diga, ah, no, yo lo voy a reportar. Entonces, esa es la simple porque es la que casi todo el mundo cumple. ¿Listo? Y se llama riesgo compartido, simple riesgo compartido. Casi todo el mundo la cumple, porque generalmente lo que siempre esperamos es que esté entre esos valores. ¿Ok? Vamos a hablar de la segunda. Y la segunda es la que nos pone a nosotros a medir la capacidad de medición. Entonces, la segunda regla de decisión es la que a nosotros nos pone a decir si nosotros cumplimos con los requisitos especificados, por lo tanto, mi medición es conforme. Entonces, le voy a hablar de la segunda. La primera, simple, casi todos la cumplimos, casi todos lo hacemos. Es muy difícil que una persona no la cumpla. Pero la regla de decisión 2 dice, la segunda regla consiste en evaluar los resultados de las mediciones considerando las incertidumbres de medida de cada medición y las tolerancias del proceso. Entonces, yo quiero mostrarles que es el mismo valor que es el mismo gráfico que tenían en la diapositiva pasada, pero que acá ya les puse un valor de tolerancia o del límite máximo del intervalo de medición, que es más 13, y acá les puse menos 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, puede variar 13 unidades y puede variar menos 13 unidades. Y tengo un valor aquí, un valor 1 y un valor 2. Entonces yo digo, el valor 2, pues lógicamente el valor 2 para mí ya cumple, ¿cierto? Valor 2 cumple y yo digo, ojo con lo que voy a decir, es conforme. ¿Por qué? Es conforme mi resultado porque está cumpliendo con las especificaciones del requisito, que es estar dentro del límite, dentro del intervalo de medición o la tolerancia máxima y mínima. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? Pero para saber que él cumple es porque las incertidumbres, ojo, con la incertidumbre estimada, él está dentro de ese intervalo de medición. Entonces, el primero cumple. Entonces, yo digo, mi medida es conforme. No se dice, mi medida es buena, mi medida es tolerable, mi medida es exacta, es excelente. No digo, es conforme. Porque lo que hacen las reglas de decisión es mirar si mi medición es conforme con unos requisitos establecidos, que en este caso los requisitos son muy sencillos porque me está diciendo que el límite de medición es desde este más 13 hasta este menos 13. Y yo tengo mi valor y él es excelente, no se sale. Entonces mi resultado aquí es conforme. ¿Ok? Entendido, conforme. Ahora tengo el segundo. Y resulta que el valor aquí, tengo este valor, pero la incertidumbre es de 12. Y resulta que no estaba en el punto 0, sino como en 2. Entonces, al tener una incertidumbre de 12, pues él se salió. Entonces, tengo una zona de riesgo que ya les había dicho a ustedes que se llama riesgo, ¿cierto? Y que es compartido con todo el mundo con el que yo le entregué el resultado. Y resulta que fue la misma medición, pero este tiene una incertidumbre muy grande y esta tiene una incertidumbre pequeña que lo hace conforme. Entonces, ¿qué debo decir del resultado del valor 1? Su incertidumbre de medida es mayor que la incertidumbre, ¿cierto? Que la incertidumbre normal, y existe el riesgo de aceptarlo equivocadamente como un resultado válido. Por lo tanto, es un resultado que no cumple y que yo no debo usar. Entonces, cuando mi resultado cumple es conforme, cuando mi resultado no cumple, no es conforme. Así de sencilla. ¿Es difícil? No. Vamos a ver cómo se aplican esto para la capacidad de medición. Entonces, quiero que ustedes se den cuenta que ya tenemos una estimación de la incertidumbre. Están haciendo de cuenta que yo ya sé estimar la incertidumbre, que ya la tengo estimada, y que con esa incertidumbre yo voy a aplicar las reglas de decisión. La primera la cumplo, porque se supone que mis datos deben estar entre el intervalo de medición. Pero la segunda es donde yo cojo la incertidumbre y miro si este dato y su variación no se me salen de ese límite o intervalo de medición. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la regla de decisión 2 dice, usted debe poder estimar la capacidad de medición o lo que se llama un índice de capacidad. Entonces, esta CM es capacidad de medición. Usted dirá, profe, pero yo con esto puedo determinar que soy capaz, pero yo soy capaz. Pero no, esto se llama por regla de decisión, por criterio de decisión de la norma 17025, cómo usted cuantifica con un índice de la capacidad de medición suya. Entonces, ¿qué es un índice de capacidad? Caracteriza la calidad de la medición respecto a un requisito especificado, en este caso la tolerancia del proceso. Entonces, tengo el mismo valor de allá, ¿listo? Tengo la misma diapositiva anterior.
Pero acá ya les voy a mostrar a ustedes cómo se determina esa CM, esa capacidad de medición o ese índice de capacidad. Entonces miren que en el primero yo tengo una incertidumbre de 2.5. Y en esta incertidumbre de 2.5, aquí, el que está aquí abajo, la persona le da una confiabilidad del 95% a su proceso, por lo tanto sería 2 por 2.5, que es la incertidumbre, ¿cierto? Es la incertidumbre sobre la tolerancia, pero la tolerancia es desde más 13 hasta menos 13, entonces 26. Entonces tengo 26 dividido 2 sobre 2.5 me dice que está 5.2. Pero la regla de decisión o la fórmula de la regla de decisión de la norma me dice que la capacidad de medición debe ser mayor de 3, pero menor o igual a 10. Entonces, como es 5.2, cumple. Cumple. Esto no era cumplido anteriormente porque yo les decía, es que no se sale. No, es porque yo tengo que determinar cuantitativamente este índice de capacidad y decir que él es mayor de 3, pero que puede ser igual o menor de 10. ¿Entendido, chicos, cómo se utiliza? Ahora, vamos a mirar este. Resulta que tengo este valor y tengo que tiene una incertidumbre de 12. Pues aplico la misma. Entonces tengo incertidumbre multiplicada por 2 y la tolerancia, que es en este caso desde menos 13 hasta menos 13, 26, entonces me da 1.08. Entonces usted dirá, pues no cumple. Primero que todo porque es menor de 3. Yo les hago una pregunta. ¿Por qué será que los valores tienen que ser entre 3 y 10? ¿Qué significa esos valores entre 3 y 10? ¿Qué creen ustedes que están cuantificando en las reglas norma 17025 y la 15189 con ese valor que me dice que mi capacidad de medición debe estar entre 2 y 10? Cuéntenme ustedes qué creen. ¿Por qué creen que ese intervalo es entre 3 y 10 contenido? ¿Qué significa que esté entre 3 y 10? Porque esta regla de decisión nos va a medir la capacidad de medición. Me va a decir que usted como laboratorio es capaz de vender ese proceso. Y que no está compartiendo un riesgo. ¿Por qué creen que los valores tienen que ser entre 3 y 10? Bueno, voy a dejarlo para más adelante. Lo respondemos más adelante, ¿ok? Muy bien. Profe, de pronto es como que estoy midiendo entre un 70% de los datos posibles. Excelente. Y la pregunta que yo te hago, es, ¿y qué pasa con ese 30%? Por debajo de ese 30%. Profe, que son datos que están muy influenciados por otras variables y yo no puedo tener una confianza completamente en esos datos. Pero sí, tienes toda la razón. Entonces, mira, todo lo que esté por encima del 10%, vamos a tomar entre ese 0 a 10 como un 0 a 100. ¿Listo? Un 0 a 100. Entonces, todo lo que esté por encima de 10 es un valor que tiende a salirse de los límites. ¿Cierto? Todo lo que esté por encima de 100. Pero todo lo que esté por debajo, ¿cierto? Por debajo de ese 30, eso quiere decir que estoy compartiendo un riesgo de 30%, ¿cierto? Que ese 30%, cuando yo lo divido sobre 3, esa incertidumbre no puede tener una variabilidad tan grande, tan grande. Eso quiere decir que yo me tendría que devolver, chicos, me tendría que devolver y mirar qué es lo que está causando que esa incertidumbre sea tan grande que me afecte mi capacidad de medición. Desde el 2017, chicos, con respecto a lo que dijo Tulio, desde el 2017, las normas y la UNAC y el Instituto de Salud, que tristemente, aunque yo no se los voy a sostener al Instituto de Salud, no es capaz ni de aplicarlo para sus propios procedimientos, exigen que yo como laboratorio dé un índice de capacidad de mis métodos, de mis procedimientos. Por eso es que hay laboratorios que pelean mucho por eso. Y yo digo, listo, está muy bien. Peleen, pero no peleen para que ellos no cumplir, sino porque todos, inclusive el Instituto Nacional de Salud, cumplan. El Instituto Nacional de Salud debería ser el primero que determine su índice de capacidad de medición. Deberían la salud,
la gente, todo el mundo, exigirle al primero el índice de capacidad. Y no solamente deberíamos hacerlo con la salud, deberíamos hacerlo con la política, con la educación, con todo. Pero la tristeza es que cuando a ti te van a calificar, te van a pedir que tengas una capacidad de medición cuantificada. Es decir, que hayas logrado medir un índice de capacidad, sobre todo para los métodos analíticos y los procedimientos que son los que impactan en la salud del paciente, en el trabajo del médico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, creo que es entendido que sea lo que sea la capacidad de medición, tiene que ser un valor entre mayor de 3, no contenido, y entre 3 y 10, no, sí, entre 3 y 10, pero el 10 contenido. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar de esa regla de decisión. Ojo, miren, yo me voy a volver un poquito, disculpen, porque acá les hablé de para mediciones, ¿ok? Para mediciones, es decir, lo que ustedes van a aplicar para ustedes, para su laboratorio, ¿ok? Como analistas. Ahora voy a hablar para calibraciones. Voy a hablar de las calibraciones. En este caso voy a hablar como si usted fuera un calibrador, como si usted fuera una empresa que calibra, o como si tú fueras un analista de una empresa de calibración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, a las calibraciones también se les exige un índice de capacidad o una capacidad de medición. Y lo mismo, el índice de capacidad caracteriza la influencia de la incertidumbre, ¿cierto?, sobre el requisito especificado. Entonces, lo mismo, caracteriza la calidad de la calibración respecto a un requisito. Y en este caso, para la calibración, ya le llamamos error máximo permisible o error máximo tolerable. Ya aquí no tenemos intervalo de medición, sino tenemos errores. ¿Listo? Entonces, tenemos dos valores. Y esos dos valores que tenemos están dentro del intervalo del error máximo tolerable. Pero las incertidumbres, mira las incertidumbres, mire que este error máximo tolerable es desde más 30 a menos 30. Y resulta que esta incertidumbre era de más o menos 18 y estaba por acá, ¿ok? Entonces resulta que es lo mismo, tiene un riesgo que es compartido, ¿ok? Tiene un riesgo que es compartido. Entonces, para calibraciones, no para mediciones, sino para calibraciones, igualmente, se cumple el mismo criterio. Si yo cojo el error máximo permisible, que en este caso ya no es desde más 30 hasta menos 30, es decir, 60, no. Es el error máximo, es decir, 30, la magnitud, y la divido sobre la incertidumbre, tiene que cumplir con el mismo criterio. Si yo cojo ese error máximo permisible y lo divido sobre la incertidumbre, tiene que ser mayor de 3 y menor de 10, ¿ok? Y menor de 10. Entonces, mayor de 3 y menor de 10. Entonces, yo quiero mostrarles, el primero cumple, porque cojo el error máximo permisible, 30, lo divido sobre la incertidumbre y me da 3,44. Casi, pero cumple. Entonces, yo digo que este valor para la calibración es conforme, porque cumple con el requisito especificado que es el error máximo permisible. Pero bueno, voy a tomar la otra. Entonces tomo 30, la divido sobre 18 y me da 1,66. Me dio muy bajito. Eso, entre más bajito sea el valor de la capacidad de medición, quiere decir que mi incertidumbre es mucho más grande. Y si mi valor de la incertidumbre es muy pequeñito, ojo que ahí ya voy también a hablar de lo que le pregunté ahorita anteriormente y que Tulio me contestó. Si mi valor es muy pequeñito en la incertidumbre, entonces va a ser muy grande y por lo tanto va a ser 10, 11, 12, 14, 15, 20, 30. Pero yo como auditor, yo diría, hombre, ¿y por qué esa incertidumbre es tan pequeñita? ¿Es que tú tienes un material de referencia o qué? ¿O es que tu medición no tiene otras fuentes de incertidumbre? ¿O será que sí la estimas bien? ¿Será que sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una incertidumbre muy pequeñita, una variabilidad muy pequeñita, tendemos a enseñarle a los auditores que nosotros no hemos estimado la incertidumbre de una manera cuantificada, de una manera estricta. Y por lo tanto, lo normal es que esta capacidad de medición nos dé por debajo de 3. Pero si mi capacidad de medición me da por encima de 10, quiere decir que está mal estimada la incertidumbre. Que esa incertidumbre le faltan fuentes de incertidumbre que hacen que mi incertidumbre cumpla con los requisitos especificados.
¿ok? Y miren lo que copia abajo. Si cumple con el propósito, es decir, si está dentro del requisito especificado, se acepta y se dice que está dentro del error máximo permisible, que ahora también se utiliza error máximo tolerable, ¿ok? Para calibraciones. Recuerden que en la medición es otra fórmula, en calibración es error máximo sobre la incertidumbre. Muy bien. Entonces, la incertidumbre aceptable, ojo, es aceptable para decidir. Para realizar decisiones aceptables se habla de tener una incertidumbre de medida objetivo o una incertidumbre de medida aceptable para un fin previsto. ¿Qué significa? Que debemos tener una incertidumbre de medida menor o igual a la incertidumbre máxima aceptable. ¿Qué quiere decir? Que nosotros validamos un método y tenemos una incertidumbre con todas las influencias, bien estimado, con todas las influencias, y esa incertidumbre empieza a ser para mí un parámetro de calidad. ¿Qué quiere decir? Profe, yo entré al laboratorio, validé el método, lo verifiqué, le estimé una incertidumbre y para mí esa incertidumbre del método con controles, con materiales de referencia, me da una incertidumbre estimada. Todas mis mediciones, todas las mediciones que yo tenga, mis incertidumbres deben ser menores o iguales a la incertidumbre máxima aceptable para ese procedimiento. ¿Por qué? Ah, profe, pero usted me ha dicho que mi incertidumbre es más grande y que contiene otras. No estoy hablando con respecto a la trazabilidad, estoy hablando con respecto a mis métodos de laboratorio. Entonces, ojo que entre los parámetros de calidad en un laboratorio que sea acreditado, debe haber parámetros de calidad o objetivos de calidad. Entonces, la incertidumbre de los métodos empieza a ser un objetivo de la calidad y por lo tanto hay que cumplirlo. Entonces, todas mis mediciones deben estar por debajo de esa incertidumbre que yo expandí y dije que era la máxima que podía tener este método con todas las variaciones posibles que se le hayan colocado. ¿Ok? Entonces dice, al medir un patrón o un instrumento de medición, la mejor estimación del error debe satisfacer ¿qué? El error entre barras, es decir, valor absoluto, debe ser menor o igual al error máximo permisible. Y la incertidumbre expandida asociada al error debe satisfacer que debe ser menor o igual a la incertidumbre máxima, que en este caso debe ser el error máximo permisible dividido en 3. Siempre dividido entre 3. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en términos de uso de capacidad, es decir, para capacidad de medición, la idea es que siempre sean mayores o iguales a 3. ¿Por qué? ¿Por qué mayores o iguales a 3? Precisamente porque cuando yo tengo una incertidumbre, la idea es que la incertidumbre no sea tan pequeñita que me dé valores por allá por encima de 10. Entonces ellos tienden a ser siempre 3 o menores de 3. Pero la idea es que ella siempre cumpla con la regla de decisión de que sea mayor o igual a 3, pero menor o igual a 10. ¿Ok? Entonces dice, se debe procurar que la incertidumbre sea 1/3 de la capacidad de la medición y el error máximo permisible sea incertidumbre sobre 3. Entonces, siempre debo procurar que mi incertidumbre sea 1/3 de la capacidad de la medición y que mi error máximo permisible sea 1/3 de la incertidumbre. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya les enseñé las reglas de decisión. Entonces ahora vamos a ver cómo las normas nos dicen que usando esas reglas de decisión, que son fórmulas, que son cosas que yo debo simplemente aprender a calcular. Miren, aquí están, chicos, aquí están las dos reglas de decisión. Una para mediciones y otra para calibraciones, ¿ok? Una para mediciones y otra para calibraciones. Les voy a enseñar cómo con la norma yo declaro la conformidad. Mi resultado, mi método, mis procedimientos son conformes o no son conformes. Con las normas, sí cumplo con eso. Entonces dice, la declaración de conformidad es, uno, cuando se proporciona, ¿cierto? Cuando se proporciona con una estima, con una especificación o norma, ¿cierto? Cuando yo proporciono esa declaración de conformidad con una especificación o norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada con el nivel de riesgo asociado y aplicarla. Ah, yo declaro la capacidad de medición con la de mediciones, porque yo mido, porque yo soy un laboratorio que doy resultados. Yo declaro mi conformidad con esta norma, con esta regla de decisión, porque yo soy una empresa de calibración.
Entonces, ojo, la declaración de conformidad me dice, cuando se proporciona una declaración de conformidad con una especificación norma, el laboratorio debe documentar la regla de decisión. Debe decir si es esta o si es esta. Y debe decir cuál es el riesgo asociado, es decir, qué factor de cobertura usa. Listo, muy bien, y aplicarla. Ahora, 2, cuando el cliente es quien prescribe o proporciona la regla de decisión, no es necesario considerar un nivel de riesgo. Entonces usted dirá, profe, ¿y cómo así que el cliente? Pues resulta que en este momento se está viviendo. La gente antes no entendía por qué se decía esta declaración de conformidad 2. Pero ahorita en este momento el medio o la situación es la que está diciendo que debemos, que el cliente o la situación o los enfermos son los que nos están dando la regla de decisión. En este momento, ¿quién tiene normalizado o estandarizado un método para medir el virus o los anticuerpos? Pues no los anticuerpos, sino son a dar una determinación de si es COVID positivo o COVID negativo. Nadie. Entonces, en este momento, el cliente o los enfermos son los que nos están proporcionando esa regla de decisión. Entonces, en este momento no se puede considerar un nivel de riesgo. Se tiene que votar como esté. El riesgo social, si es compartido, sí, pero no podemos hacerlo porque no está estandarizado, no lo tenemos validado. Es decir, la mayoría de las cosas que se están utilizando en este momento con la situación que estamos viendo no están validadas totalmente y por lo tanto el riesgo es social. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando el cliente es quien prescribe o proporciona la regla de decisión, yo no considero un nivel de riesgo. Por lo tanto, la conformidad no la debo declarar, la debe decir es el cliente, porque él es el que me está poniendo, la regla de decisión. ¿Ok? Muy bien. Ahora 3. La evaluación de la conformidad se realiza para determinar si una medición o producto o calibración cumple con los requisitos especificados. Profe, ¿cuál es mi requisito? Hombre, mi intervalo de medición. Que lo que yo esté cuantificando, dando esa medición, esté dentro de ese intervalo de medición que yo soy capaz de dar. Entonces, mi requisito es mi intervalo de medición. 4. En la regla 1 de decisión llamada simple o de riesgo compartido, cuando el resultado de la medición está dentro del intervalo de medición tolerancia, se dice que el resultado está conforme. ¿Sí recuerdan que les dije eso? El resultado es conforme. Ahora, cuando se usa la regla de decisión 2, es decir, esta para mediciones o esta para calibraciones, que ya involucra la estimación de la incertidumbre, se evalúan las capacidades de medición. Entonces, cuando yo puedo valorar o cuantificar la capacidad de medición, yo digo que el resultado está conforme cuando el valor de la capacidad de medición está dentro de los intervalos entre 1, entre 3 y 10 y entre 3 y 10. Hasta ahora, hasta aquí ya hemos terminado con todo lo que nos pone para la estimación de la incertidumbre las normas. ¿Lo han entendido o no lo han entendido, chicos? ¿Lo entendieron? ¿Entendieron? ¿Es muy complicado? ¿Es complicado? ¿Hay algo que no hayan entendido? Porque aquí ya aplicamos lo que nos exige la norma. La norma 15189 dice, ojo, la norma 15189 como es integral con la norma 17025 dice, todo laboratorio debe especificar, debe dar sus procedimientos con, ojo, aplicando reglas de decisión. No, lo que dice la 15189, disculpen, es que todo laboratorio debe estimar la incertidumbre. Pero cuando tú vas a la norma 17025, dice, cuando tú estimas la incertidumbre, debes aplicar reglas de decisión, criterios de decisión y declarar la conformidad. Entonces, en este momento, hasta este momento, hemos especificado qué es lo que nos exige la norma 17025 para poder estimar la incertidumbre como nos lo exige la 15189. ¿Hay alguna duda, chicos? Ustedes miran, profe, pero ¿yo cómo lo voy a usar? Todavía no lo sé usar. No se preocupen, lo vamos a aprender a usar. ¿Pero lo han entendido? Profe, yo tengo duda, es con el de las reglados para calibraciones. Dime. Pues porque en ese punto se utiliza el error máximo permitido. Ajá. Yo no recuerdo bien por qué es que se utiliza para calibraciones en este caso. Pues si se toma como una influencia, pues como un factor que influye sobre la incertidumbre también. Muy bien. Yo me voy a devolver
Tulio, ¿tuviste metodología 1 conmigo o no? ¿Cierto que sí? No, profe. No, entonces yo no sé por qué te recuerdo tanto. La cuestión es que yo no sé quiénes vieron Metrología 1 conmigo. Yo no sé si es que todos los que están en este momento viendo Metrología 2, ya cuando yo dejé de dictar Metrología 1 ya llegaron nuevos, ¿cierto? Ya vieron Metrología 1 después. Pero yo quiero que ustedes recuerden cuando ustedes hacían la verificación de las balanzas. Quiero que ustedes recuerden cuando hacían la verificación de las balanzas y quiero que recuerden que cuando hacíamos la verificación de las balanzas, porque es el procedimiento que nosotros utilizamos para enseñarles a ustedes la verificación o la calibración de un instrumento. Que yo me acuerdo que a los estudiantes que vieron conmigo siempre se los he dicho. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un analista que verifica y una persona que calibra? ¿Cuál es la diferencia? Una tarjeta. Una tarjeta que puede ser profesional que le diga que usted es calibrador, que a usted lo entrenaron para calibrar. Pero la pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre el procedimiento que hace un analista cuando verifica a cuando calibra? No, no debe haber diferencia, porque el método es estricto y se debe hacer de la misma manera. Entonces, yo quiero que ustedes recuerden cuando ustedes aprendieron a verificar la balanza en Metrología 1. Y yo quiero que ustedes recuerden que cuando hacíamos la balanza, primero cuando íbamos a calibrar las balanzas, bueno, si a ustedes se los enseñaron como yo lo enseñaba, que primero para uno verificar una balanza, uno debe saber qué tipo de pesas patrón utiliza. Que no todas las pesas patrón son conformes para verificar o calibrar todas las balanzas. Que si una balanza es analítica, hay un tipo de cajita de masas patrón que se utiliza. Que si la balanza es granataria, de las que se utilizan en la plaza, las pesitas patrón o masas patrón que se utilizan son diferentes. Que si la balanza, disculpen, que si la balanza es para pesar camiones en una carretera, pues las masas patrón son totalmente distintas. Entonces, las masas patrón tienen una regla. Entonces, esas masas patrón tienen un error máximo permisible. Cuando yo tengo esas masas patrón y hago la verificación a la calibración del instrumento, yo defino un error máximo permisible. Y quiero que recuerden que cuando nosotros verificamos los instrumentos, todos, inclusive la balanza, inclusive la micropipeta, ponemos 3 zonas de errores máximos permisibles, de acuerdo al intervalo de la medición que yo esté verificando. Entonces, el primer intervalo tenía un error máximo permisible, el segundo tenía un error máximo permisible y el tercero, que era más amplio, tenía otro error máximo permisible de acuerdo a cómo se verifican o se calibran los instrumentos. Entonces, cuando yo estoy en calibración, porque fue lo que me preguntaste, Tulio, yo me baso en el error máximo permisible porque este error máximo permisible viene de los patrones con los que hago la calibración del instrumento. Entonces, para mí, mi requisito no va a ser, mira esta fórmula que es la de mediciones. Para mí, mi requisito no va a ser mi intervalo de medición, sino va a ser el error máximo permisible que logré estimar cuando hice la verificación o la calibración del instrumento o del método o de, ¿sí me entiendes? Eso es. ¿Entiendes por qué en uno utilizamos el intervalo de medición o la tolerancia y en el otro utilizamos el error máximo permisible? ¿Sí ves la diferencia? Porque cuando hacemos una calibración, el requisito o la conformidad me la da a cumplir con el error máximo permisible y cuando yo estoy en una medición, el que me dice si cumplo o no cumplo y si estoy conforme es el intervalo de medición. Este ha salido de una validación y este ha salido de una calibración o verificación. ¿Entienden la diferencia, Tulio? Sí, profe. Entonces, por eso las fórmulas son distintas para uno y para el otro. ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo les traje un ejemplo. Y este ejemplo es completo. Miren lo que dice el título. Dice aplicación completa. Entonces, yo voy a tomarme el riesgo en este momento de mostrarles toda la aplicación porque no sé si en esta media horita alcancemos a verlo completo. Y aquí tengo un error. Este error es mío. Pero bueno, yo quiero mostrarles una aplicación completa. ¿Ok?
pero entonces les voy a mostrar hasta dónde va la aplicación completa, para que ustedes se den cuenta que todo lo que les he venido enseñando en toda la presentación, lo vamos a aplicar paso a paso en este ejercicio. Entonces, miren, chicos, está el ejercicio, ¿cierto? Está el modelo, ¿cierto? Cómo se calibra. Luego tenemos cómo identificamos el mensurando, cómo identificamos las variables que son fuente de incertidumbre, ¿cierto? Información experimental que viene de datos de calibración de certificados. Está el presupuesto. Vamos a empezar a hacer un presupuesto. Entonces tengo la aplicación completa, tengo todo lo que he logrado y tengo la magnitud y el estimado. Estos son valores estimados. No es el presupuesto todavía, sino los valores estimados. O lo que me han dado los certificados, porque acuérdense que no todo viene de mí. Empiezo a hacer la estimación de la incertidumbre y le adjudico acá, le estoy adjudicando las distribuciones de probabilidad de acuerdo de donde venga, ¿ok? Sigue. Todas las fuentes y le estoy adjudicando las distribuciones de probabilidad. Luego vengo y digo, es que yo ya tengo el valor estimado del reportado y tengo las incertidumbres estimadas. ¿Cómo lo hicimos? Haciendo los cálculos, aplicando factores, aplicando fórmulas de acuerdo a la distribución, ¿cierto? Al tipo de distribución. Aquí entonces les voy a enseñar cómo con esos datos aplicamos la expansión de Taylor o lo que llamamos propagación de la incertidumbre y para calcular la incertidumbre combinada. Entonces aquí venimos con los coeficientes de sensibilidad, les voy a enseñar cómo se estiman los coeficientes de sensibilidad, luego hacemos el presupuesto de la medición, entonces todas las magnitudes que tienen variabilidad, inclusive les metí una que no tiene nada que ver para que ustedes se den cuenta que no es fuente de incertidumbre, entonces por lo tanto no debería ir acá, pero yo la metí, ¿cierto? Y les estoy diciendo, estos son las incertidumbres que ya estimamos, estos son los coeficientes de sensibilidad y estas son las contribuciones de la incertidumbre. Ya calculadas. Profe, ¿dónde calculaste? De este por este, me da esto. 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 ¿Listo? Cuando ya tengo estos valores me vienen acá y me dan este valor que ustedes tienen acá, este que está acá, pero ojo, no porque yo lo sumé, sino porque le apliqué la expansión de Taylor o la propagación de la ley de la propagación, que se llama incertidumbre combinada. Y luego venimos, miren tan chévere que es, venimos y como ya tenemos la incertidumbre combinada, decimos, si tengo una confiabilidad de 68-67%, entonces el caso 1. Si tengo un 95%, es K2. Si tengo un 99%, es K3. Y miren tan fácil, el K se elige con base al nivel de confianza requerido. Y miren lo que nos dice la tabla. K1 es una posible subestimación a su método, a sus capacidades, y que K3 puede ser una sobreestimación. Entonces, generalmente, ¿cuál se utiliza? K2. Y hacemos la cuantificación de los grados de libertad. Miramos esos grados de libertad, cómo se cuantifican. Terminamos el presupuesto de incertidumbre. Y cuando ya terminamos el presupuesto de incertidumbre, terminamos dando el valor de la incertidumbre expandida. Y usualmente, aquí está, porque les voy a enseñar, porque generalmente se utiliza K2, ¿cierto? ¿Por qué no se utiliza K1 y K3? ¿Se pueden utilizar? Sí, pero generalmente se utiliza K2. K3 es demasiada confianza. Y vamos a ver otros ejemplitos, ¿ok? Entonces la idea es que les quería mostrar por qué. Ustedes dirán, profe, pero eso tan largo. Chicos, eso es una cosa que ustedes lo van a hacer no todos los días. Es una cosa que ustedes van a tener una fórmula y lo único que ustedes le van a implementar día a día es el valor de su incertidumbre típica. ¿Por qué? Porque el valor de cada dato es especial. Entonces, cogen su valor, su mensurando, cogen la desviación estándar, lo dividen sobre la raíz de n, le meten a la ecuación que ya tienen y en esa ecuación les da una estimación, porque ya la deben tener y lo reportan. Pero pasaron 3 meses, cambiaron el control, hay que volver a cuantificar la estimación de la incertidumbre completa. ¿Por qué? Porque ya viene el control, y el control, que me voy a volver, mejor dicho, un ratico.
Me voy a volver un poquito para que ustedes se den cuenta de lo que les estaba diciendo del presupuesto. Nunca deben faltar la calibración del patrón, sobre todo el interno, y las mediciones repetidas. Pueden faltar todas las otras, pueden ser insignificantes todas las otras, pero estas dos no pueden faltar. Si cambió el patrón porque se me acabó el patrón de medición y me tocó cambiarlo, pues tengo que volver a hacer la estimación. Entonces, cada cuánto usted vuelve, eso le va a preguntar a usted un auditor o un calificador o un, ¿cierto? Le va a preguntar cada cuánto usted revisa la estimación de la incertidumbre. Usted le va a decir, ah, yo lo hago cada 3 meses. Ah, no, lo hice la semana pasada porque se me venció el control. Todo es posible. ¿Listo? ¿Entendieron, chicos, lo que les acabo de mostrar? ¿Y qué vamos a hacer? Un ejemplo totalmente completo para que ustedes entiendan todo el proceso, desde que tengo ya todos los valores a cómo se estima la incertidumbre. Acabaron de entenderme que la incertidumbre no es algo que ustedes van a estimar con cada muestra, no. Es algo a lo que les va a variar de acuerdo a la incertidumbre típica estándar que obtienen por cada muestra, pero que ustedes lo meten en un software, ese software ya tiene esa fórmula y les da la incertidumbre. Pero que esa incertidumbre se tiene que mantener y se tiene que verificar cada cuánto con frecuencia, sí. ¿Queda claro lo que les acabé de decir? No sé. ¿Queda claro? Porque les voy a dar solamente el inicio a la aplicación, les voy a mostrar el ejercicio que vamos a hacer y lo hacemos en la siguiente clase. No lo vamos a hacer ahorita porque en media hora no alcanzamos a terminar todo el ejercicio. Y que este ejercicio, ojo, les repito y en cierto modo les doy como tranquilidad, no es algo que ustedes vayan a hacer todo el tiempo. O quién coge un baño serológico y le revisa la incertidumbre cada... Es más, yo les voy a ser sincera, en el laboratorio, ¿cómo es el 52210-237? Es que ese es el que ustedes ven en química clínica. Yo les soy sincera, yo no creo que esos baños le hayan medido la incertidumbre una sola vez en su vida. Pero les voy a enseñar cómo se hace. Ahora, ¿cuándo? Yo les dejo el análisis. ¿Cuándo sería importante que un laboratorio haga este procedimiento que yo les voy a enseñar? Y ustedes me podrán decir, profe, pero colóquenos un ejemplo en el que nosotros realmente vayamos a usar. Claro, ese es el taller. Ese es el taller, chicos. Yo lo hago, sí, yo lo hago con mis cosas. Por ejemplo, yo lo hago para pruebas de anticancerígenas, lo hago para pruebas de antioxidantes, lo hago para pruebas de anticoagulantes. Yo lo hago, pero ustedes lo van a aprender a hacer con lo que a ustedes les interesa. Ahora, yo les voy a enseñar con un instrumento. ¿Listo? Muy bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Yo soy muy buena docente, chicos. Muy bien. Pues ahora no, más que todo, como ya particularidades que vayan saliendo con el ejercicio. Exacto. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar en esta, ¿cuánto nos queda para la clase? Nos quedan 20 minuticos. En 10 minuticos, porque yo quiero escuchar el protocolo Colombia que hizo el profesor Gustavo Gámez. No sé si ustedes saben, si les llegó el correo. Él lo va a presentar ahorita a las 4 y quiero estar ahí, quiero estar presente en la presentación del protocolo Colombia que él hizo para el COVID-19. Y entonces voy a terminar la clase 10 minuticos antes, con el permiso de ustedes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, y quiero que sepan que están en la página de la universidad, a los que no les llegó el correo pueden entrar, es libre, todo el mundo puede verlo, ¿ok? Muy bien. El profesor Gustavo Gámez es un profesor de la Escuela de Microbiología que trabaja con la parte genética y con la parte bioquímica, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a hablar del ejemplo 5. Se va a calibrar un baño serológico termostatado, María o de calentamiento. La pregunta es, profe, entonces, ¿cómo se llama? No, eso depende. Nosotros que trabajamos en laboratorios de ensayo lo llamamos baño de calentamiento o baño María. Para la gente que trabaja en clínica lo llama baño de calentamiento, baño María o baño serológico. Pero la industria lo llama baños termostatados. ¿Ok? ¿Es el mismo instrumento? Sí, es exactamente el mismo instrumento. ¿Ok? Es exactamente el mismo instrumento. Muy bien. Es el que ustedes tienen en el laboratorio, que ustedes llegan, le ponen una tapita, le meten una gradilla, ponen los tubos y ahí calientan y ponen a temperatura constante o a una temperatura de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero contarles a ustedes
que estos equipos funcionan con una resistencia. Y yo quiero contarle a ustedes que la resistencia, yo quiero que se den cuenta que la resistencia está en estas cositas que ustedes ven acá, que están en esta pared y están en esta pared acá, pero dentro del hueco, ¿ok? Entonces eso es una resistencia como la que tienen las planchas de planchar, la plancha con la que se plancha la ropa, ¿ok? Entonces, esa resistencia tiene un termóstato, que es este que está aquí, que es el que me controla, el que me ayuda a que todo el sistema que hay acá sea capaz de mantener una temperatura constante o una temperatura controlada, ¿ok? Eso tiene en ingeniería un nombre que se llama control PIB, control PIB. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el control es que le pone unos límites donde él ni puede bajar, ni puede disminuir, ni puede aumentar la temperatura. Entonces, este equipo recibe una fuente de corriente que viene de la corriente, de tal modo que él regula esa fuente de corriente y con esa fuente de corriente nivela el voltaje que necesita para mantener dentro de esos límites o dentro de ese control PIB que le han montado en ingeniería para mantener la temperatura. Si usted le coloca 37, pues él podrá estar en 37.1, 37.2 o en 36.9, 36.8, pero generalmente va a mantener la temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace este instrumento. Entonces, lo que hace el baño de calentamiento es que por medio de un termóstato, que es manejado por una fuente de corriente que viene por la electricidad y por un voltímetro, con ellos dos hace un control que están en esta parte del instrumento, que regulan todas estas resistencias, y lo que hacen es que mantienen estas resistencias a una temperatura definida por medio de un termóstato, que es lo que está aquí en esta parte del instrumento. Que yo lo regulo con ¿qué? Con este tablerito, que es al que yo le coloco las condiciones que debe tener este PIB con el voltaje y con la corriente para que él me sostenga la temperatura dentro del baño María o dentro del baño de calentamiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí han entendido lo que es el principio? Les voy a mostrar cuál es la ecuación. Entonces, siendo este mismo sistema, porque este termóstato es el que está en el baño, y esto también está dentro del baño, pero no así, sino en circuitos, ¿cierto? El modelo de medición para determinar el valor de la resistencia, es decir, de este aparatico con el cual me mantiene caliente o en una temperatura definida o en un valor definido, la temperatura por medio del cual se calienta el baño es el siguiente. Entonces dice, la resistencia es igual al voltaje 1 menos el error que pueda contener sobre la corriente menos el error o la variabilidad de la corriente. ¿Ok? Este es el mensurando, es el voltaje sobre la corriente. Así de sencillo. Entonces, este es mi modelo. El modelo con el cual yo sé que este valor sobre esta resistencia es la que me ayuda a regular o a tener la temperatura en un valor controlado. Profe, pero eso a mí no me interesa porque eso no es lo que yo voy a hacer. No, les voy a mostrar el ejemplo con esto. Y ustedes ya después lo van a hacer para medición de glucosa, para medición de proteínas, para medición de hemoglobina glucosilada, para medición de hierro, para medición ¿de qué? De creatinina, para todo. ¿Listo? Muy bien. Es más, aquí les estoy colocando un ejemplo mucho más duro porque esta variación no es lineal como la de una curva de calibración. Esta variación o esta influencia de estas variables tiende a no ser lineal, sino ser exponencial o tener una curvatura. Entonces, por lo tanto, esta es más complicada que la que ustedes van a hacer. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es el modelo de medición. Entonces, donde R es el valor de la resistencia a calibrar, es decir, el valor que yo miro que no cambie para que me mantenga la temperatura del agua o del baño controlada. B es el voltaje indicado por el voltímetro, que si yo quiero recordarles, siempre lo reportamos aquí en este tablerito, ¿cierto? El error es el error de medición del voltímetro, que eso lo hace la persona cuando calibra o cuando arregla el baño María. Él le da un error de medición. Y la corriente es la corriente que indica el instrumento que está entrando al instrumento y que tiene un error de medición que también debe ser cuantificada cuando se hace la calibración del instrumento. Hasta aquí me han entendido. Entonces tenemos el instrumento, tenemos el modelo,
estamos identificando y mensurando que la resistencia no es la temperatura, es la resistencia, el valor de la resistencia, y con esa resistencia se mantiene la temperatura. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Listo, muy bien. Entonces, para terminar esta clase en estos 5 minuticos, les voy a mostrar cómo identificamos las fuentes de incertidumbre. Identificación de las fuentes de incertidumbre. Entonces, respecto al voltaje, ojo, la resolución del voltímetro, es decir, cómo varía ese voltaje, es una fuente de incertidumbre. Y usted dirá, ¿pero por qué, profe? ¿Por qué? Porque ella es variable. Entonces, solamente el hecho de que yo lea un voltaje u otro ya me da una variación que yo le puedo decir mínima división o mínimo cambio en la parte digital o en la ¿cómo se llama? Como me muestra el valor, ¿cierto? Que eso se llama la resolución. Y 2, la misma variabilidad del dato. Que él varíe, que el voltaje pueda variar, ya es una fuente de incertidumbre. Ahora, con respecto al error en el voltaje, pues la incertidumbre que me la debieron haber dado, ¿cierto? Cuando calibraron el instrumento, y la variabilidad o la estabilidad, ¿cierto? En esa calibración que me la debieron haber dado, o por lo menos me la deben reportar, ¿ok? Con respecto a la corriente, pues la corriente va a ser una sola, porque yo la voy a meter ahí al enchufe, y si tengo, ojo con lo que voy a decir, si tengo un laboratorio con todas las condiciones que debe tener un laboratorio, debe ser corriente controlada, es decir, los enchufes son anaranjados. Eso quiere decir que no es corriente alterna, que viene de una corriente alterna que ha sido manipulada para que la corriente no cambie. Porque si la corriente cambia y estoy en un laboratorio, los equipos son sensibles a sufrir por la corriente que entra. Entonces, por lo tanto, la corriente es una constante o un parámetro y por lo tanto, como les mostré en la tabla futura que van a ver, no es fuente de incertidumbre porque ella no va a variar porque es corriente controlada, no es corriente alterna. ¿Ok? Si no es corriente con enchufe anaranjadito que cumple con las especificaciones para instalar un instrumento. Y les estoy empezando a enseñar cosas que ustedes van a aprender o que si no han aprendido o ya deben saber porque ya han estado en el laboratorio, la corriente a la que yo conecto un instrumento no puede ser alterna porque me puede dañar el instrumento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, 2, no hay fuente de incertidumbre, entonces por lo tanto no hay variabilidad porque ya no cambia, ¿cierto? Y vamos a hablar del error de la indicación. Entonces, la indicación me la deben haber dado cuando calibraron, entonces me deben dar el valor, cómo varía la corriente y la variabilidad del error en esta indicación. Muy bien. Entonces, ¿qué información experimental y documental necesitamos para resolver esta aplicación completa? Es decir, documental vienen de datos de certificados o de calibración. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en el ensayo o proceso de calibración se obtuvieron 16 lecturas de voltaje, cuya resolución digital era 100,00894 milivoltios, con una desviación estándar de 2,37 microvoltios y con un error de voltaje en el del certificado de más o menos 3,9 microvoltios. Una indicación de corriente de 100 miliamperios, no me dan más o menos porque no varía, ¿cierto? Pero me dicen que tiene un error de certificado de menos 3,2 microamperios. Hasta aquí vamos a llegar aquí en esta clase y me pueden preguntar todo lo que quieran, porque ya en la siguiente clase empezamos a aplicar toda esta información obtenida de certificados de calibración para estimar las incertidumbres con las cuales vamos a estimar la incertidumbre que tiene ese instrumento. ¿Alguna duda, chicos? ¿O todo está muy claro? ¿Todo está muy claro, chicos? Bueno, entonces, ¿a qué los invito? Los invito a que si ustedes quieren, miren la presentación y van entendiendo para que la próxima clase puedan preguntarme todo lo que quieran de esta aplicación, ¿cierto? Y sobre todo que miren que vamos a tratar de cubrir todo paso a paso, con un orden.
Y la pregunta que a mí me nacería es, profe, ¿y así voy a tener que hacer la estimación de la incertidumbre con el taller? Claro, así es que la vamos a hacer. ¿Listo? Así es, que cumpla con todo. Usted identifique primero el método, luego qué es lo que a qué le va a estimar la incertidumbre, luego haga la identificación de las posibles fuentes de incertidumbre, generalmente con una espina de pescado. Aquí no porque es un ejemplo rápido, pero se va a identificar la fuente de incertidumbre, porque es que es así como usted lo va a tener que hacer en el laboratorio. ¿Ok? Entonces vas a identificar, luego vas a traer la información, vas a sacar una tablita donde sabes cuál información es la que traes de documentos de calibración y cuál es la que usted tiene que sacar. Va al laboratorio, hace su validación, hace todo lo que tenga que hacer, trae los resultados de la validación y ya con esos resultados de validación sacamos la incertidumbre expandida, discúlpeme, la incertidumbre típica o estándar, que tiene un tipo de incertidumbre tipo A, que es una incertidumbre tipo A, que tiene una distribución normal, generalmente, ¿cierto? Y ya con esa incertidumbre típica, estándar, multiplicado por el coeficiente de sensibilidad, o de variabilidad, sí, de sensibilidad, vamos a aplicar la ley de la propagación. Con esa ley de la propagación o expansión de Taylor, aprendemos a cuantificar la incertidumbre combinada, y con esa incertidumbre combinada simplemente vamos a una tablita que nos dice, aplíquele factor de cobertura para confiabilidad de tanto, aplíquele factor de cobertura 2 para confiabilidad de tanto, aplíquele factor de cobertura 3 para confiabilidad de tanto, y tan. Sabemos cuál es el valor, cuál es la incertidumbre, y reportamos. Eso es lo que vamos a hacer en este ejemplo. Entonces los invito a que miren el ejemplito y cuando lo estemos explicando, tengan todas las dudas posibles. ¿Les parece, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Sí, profe, Espero nosotros lo miramos. muy agresiva la invitación. Entonces, en este momento voy a dejar de compartir pantalla para que podamos, espérenme un momentico, chicos, y también a parar la grabación. Entonces, esta grabación se las voy a colocar en la clase y se las voy a colocar